Muchas gracias. Gracias por la invitación a PEMI. Y vamos a platicar hoy sobre la importancia de la imagenología en esta nueva patología de COVID. Es un gusto estar hoy con ustedes. A muchas personas veo aquí conectadas que tengo el gusto de conocer y espero que sea de utilidad lo que vamos a platicar hoy. Bueno, esto ya lo conocemos. Sabemos que en diciembre, a finales de noviembre, China declaró un brote de neumonía causado por el nuevo y altamente contagioso coronavirus, el cual ha puesto a prueba prácticamente a la salud pública mundial. Es aquí donde la imagen de tórax se ha vuelto indispensable para el diagnóstico y manejo de esta patología. Sin embargo, el papel de la imagen en el manejo no ha sido del todo establecido, debido a que depende de múltiples factores. Entonces es cuando empezaron a crear estos consensos diferentes sociedades a nivel mundial. La sociedad de Fleischner es de las más reconocidas en América y en Europa, y esta se encarga de clasificar y hacer criterios de diferentes patologías torácicas. Creo que la voy a hacer aquí manual para no regresar. Las pruebas diagnósticas también es algo de lo que ya me imagino que han escuchado, que es lo de la PCR. Tiene una sensibilidad que va a variar del 37 al 71%. Esta variabilidad, bueno, la dan diferentes cosas, desde el tamaño de la muestra, el manejo de la muestra, el estadio de la patología. Esto nos lleva a falsos negativos en pacientes que quizá en muestras seriadas van a resultar posteriormente positivos. Un ejemplo claro de esto es el crucero del Diamond Princess, que tanto se escuchó, en el cual se realizaron aproximadamente 82 tomografías en pacientes que estaban asintomáticos, en los cuales se observaron hallazgos de neumonía en 54%. Ahora, ¿qué tenemos sobre la imagen? La radiografía de tórax. La radiografía de tórax se ha reportado una sensibilidad de 69% para detectar neumonía por COVID. Sin embargo, el pico de detección de esta radiografía es entre los días 10 y 12. ¿Qué significa esto? Que patología que inicie o radiografía que tomemos en los primeros días va a ser casi nula la sensibilidad, o sea, voy a tener una radiografía normal. Y también se ha reportado que pacientes que tengan síntomas tempranos, también es casi nula la sensibilidad de la radiografía. ¿Qué significa? Que ahora vamos a tener el otro estudio, que es la tomografía de tórax. Esto contrasta la sensibilidad y especificidad reportada en esta patología de la tomografía de tórax es del 98 y 87 a 92%. Esto es muy alto respecto y si comparamos hacia la radiografía. También si comparamos la sensibilidad de la tomografía versus la PCR, que también se ha hecho, incluso la tomografía es más sensible que una PCR inicial. Entonces, la pregunta obligada es, ¿la radiografía o la tomografía? Hasta el momento todos los estudios indican que la tomografía de tórax es significativamente más sensible que una radiografía. No es del todo cierto, hay también puntos malos acerca de los estudios que hasta el día de hoy han sido reportados respecto a la tomografía. ¿Qué pasa? Que son estudios retrospectivos, que desconocemos los factores de riesgo, si eran de importancia o no de estos pacientes. Desconocemos también si los pacientes que se incluyeron en estos estudios eran sintomáticos o asintomáticos, y también se cree que la mayoría de estos pacientes que se incluyeron en los estudios eran pacientes que por supuesto estaban hospitalizados. Esto también levanta la pregunta de qué pacientes resultaron positivos en las PCR subsecuentes. Entonces, todos estos son factores que van a sesgar los resultados que hasta el día de hoy tenemos. Sin embargo, inclusive poniendo todo esto en la balanza de manera crítica, si tengo una radiografía o tengo disponible la tomografía, definitivamente la tomografía nos va a aportar mucho más información respecto a una neumonía
por COVID. Hay muchos factores a tomar en cuenta. La logística, por ejemplo, de un departamento de imagen es muy importante. ¿Dónde está localizado el departamento de imagen dentro del hospital? Si está cerca de la zona de urgencias, se debe de realizar la adecuada señalización, que esto ya se ha hecho en casi todos los centros. También el consumo de material de protección personal es muy importante. ¿Qué tanto material tengo disponible, tanto para mí, tanto para el paciente que vamos a hacerle el estudio? Y la necesidad de la sanitización de la sala de radiografía y de la sala de tomografía posterior a la realización del estudio. Puesto que una vez que, por ejemplo, realizamos una tomografía, la sala se debe sanitizar y se queda bloqueada por aproximadamente 1 o 2 horas. El suficiente personal de salud, que ya hemos visto que prácticamente ningún centro hospitalario se da abasto. Y por todo esto, al final, la elección de imagen se deja al juicio de cada equipo clínico, de los recursos locales y también de la experiencia de cada centro. Entonces, todo esto es necesario. Vamos a ir platicando diferentes escenarios, pero es necesario que se tome en cuenta para ver qué estudio le voy a realizar. La Sociedad de Fleischner realizó 3 escenarios clínicos en los cuales es importante tener en cuenta la severidad de la enfermedad respiratoria. Lo dividen en 2, enfermedad leve y enfermedad de moderada a severa. Enfermedad leve es el daño o disfunción pulmonar. Esto quiere decir que hay ausencia de hipoxemia, o no hay disnea, o la disnea es muy leve. Y cuando tenga una severidad de enfermedad respiratoria, que mi paciente sea moderada a severa, es decir, mi paciente ya llega con hipoxemia y además tiene una disnea que es moderada a severa. La probabilidad preprueba, que prácticamente en este momento todos somos altas, pues la transmisión ya es comunitaria, pero en un principio lo podíamos dividir como baja o mediana, de acuerdo a si había tenido transmisión o si había estado expuesto en algún foco de transmisión. Los factores de riesgo para progresión de la enfermedad, que todos lo sabemos, si están presentes o ausentes. Estos son pacientes que tengan mayor a 65 años o que tengan comorbilidades como lo son enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión y pacientes inmunocomprometidos. Entonces, esto también nos lleva a otro criterio muy importante o definición, que sería la progresión de la enfermedad. Es decir, cuando mi paciente está en enfermedad leve y progresa a una enfermedad moderada a severa, o incluso está en moderada y progresa a severa y va empeorando. Otro concepto muy importante para estos escenarios son los centros que tengan recursos limitados. Es decir, va a haber un escenario que se los voy a mostrar, que es la mayoría de nuestros hospitales, que son escenarios en los cuales no contemos o tengamos acceso limitado a protección, a equipo de protección, que también tengamos acceso limitado a las pruebas de COVID, incluyendo lo que serían hisopados, también que tengamos limitación de camas, limitación de ventiladores, y esto haga que yo necesite hacer el triage de mis pacientes lo más rápido posible. Entonces, el primer escenario que les voy a mostrar es que llega un paciente con enfermedad respiratoria con síntomas leves. En este caso sí tengo acceso a mi prueba COVID. Mi prueba COVID es positiva y mi probabilidad preprueba es alta. Esto significa que voy a tener un factor de riesgo, sí o no. Si mi factor de riesgo sí están presentes, que ya los mencionamos, en este momento la imagen está indicada. Y si mis factores de riesgo están ausentes, en este momento la imagen no estaría indicada. Ahora, en ambos, voy a desactivar, perdón, la pluma. Bueno, en ambos, es que no sé por qué se está marcando como las líneas. Quita la selección.
poquito. Ya. Y ahora, Ahí está, ahí. Ya inactivaste ese lápiz. ya, ya. Pero ahora no puedo quitar esto, ¿no? ¿Sí? Bueno. Dale Eraser. Hay que borrar todo. No, no, es que no me sale borrar. No. No sé por qué no me sale ahora. Enter. ¿Dónde viene? ¿Lo puedes borrar tú? No, porque lo apuntaste tú. Donde viene el color, te va, donde está la opción de color, ahí debe venir también la opción de borrar. No, qué raro, ya no me sale. Ya no me sale borrar. No, no me sale borrar. No sé por qué. ¿Te sale a ti? Lo que puedes hacer es cierra tu presentación y vuelve a abrir si te molesta. Ok. Bueno. Es que creo que se marcó en todas. Ciérrala y vuelve a abrirla. A ver. Ya la tengo abierta de nuevo, pero ¿la ves? No, ¿verdad? No. Va a ser el mismo problema de compartir. ¿Me das de nuevo lo de...? Listo. Ajá. Listo. Regrésamelo, por favor. Sí. A ver. Ya. Listo. Listo, gracias. Ya, una disculpa. Bueno, entonces regresamos a lo que sería el escenario 2. Entonces tengo mi prueba positiva, con factores de riesgo positivos, y entonces aquí mi imagen estaba indicada. Y posteriormente, si no tengo factores de riesgo, mi imagen no está indicada, y vemos de nuevo lo de la monitorización que es necesaria en estos pacientes posterior a la imagen, y si aún así empeora mi paciente, entonces de nuevo la imagen está indicada. En este caso estamos hablando de un escenario en el cual no hay limitación de recursos, por lo cual es muy importante aquí tomar en cuenta que la imagen
Si no hay limitación de recursos, en este caso, la tomografía sería la ideal para pacientes como basal, para pacientes que tengan factores de riesgo. Entonces, le voy a hacer una tomografía inicial basal que me va a servir para evaluar la severidad del COVID y posteriormente en un seguimiento ya valoro de acuerdo a criterio clínico si mi paciente ha estado estable, pues veo si requiere o no alguna otra imagen, en este caso no, o si mi paciente empeora, entonces de acuerdo a lo que tenga disponible, veo si le puedo repetir la tomografía o si en este caso la radiografía sería una opción. Ahora tenemos el otro escenario de paciente con características clínicas leves, la prueba sale negativa, en este caso la imagen no está indicada y de nuevo se tiene que valorar y monitorizar el paciente. Entonces, si mi paciente tiene características clínicas leves con mi prueba negativa y empeora su estatus respiratorio, hasta ese momento es que mi imagen está indicada y esto quiere decir que cambió probablemente de leve a características de moderadas a severas. Entonces, aquí este es el otro escenario en el cual es un paciente que tiene características de moderadas a severas consistentes con COVID y aquí tengo mi prueba positiva, por supuesto, porque ya sé que mi paciente tiene características clínicas de moderadas a severas y trae una hipoxemia, entonces mi imagen contundente está indicada. Posteriormente, mi paciente lo tengo que seguir monitorizando. Si está presente el empeoramiento, entonces de nuevo le vuelvo a hacer la imagen, o si en ese momento mi paciente se mantiene estable, pues continuamos la monitorización. Ahora, aquí hay otro escenario en el cual mi prueba de COVID es negativa o mi prueba de COVID no está disponible rápido, pero yo necesito hacer el triage de mi paciente. Aquí, porque las características de la patología es de moderada a severa, la imagen está indicada también. ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial o un diagnóstico alternativo porque mi prueba de COVID fue negativa. Y en caso de que fuera negativa y aún así tomográficamente tengamos un patrón consistente con COVID, también a ustedes como clínicos les sirve porque pueden dogmar o pueden darle tratamiento de acuerdo a COVID o incluso pueden a futuro repetir la prueba, la PCR, y muchas veces es cuando la inicial sale negativa y en los seguimientos puede salir positiva. Esta es porque las características clínicas cambiaron y empeoraron. Ahora tenemos un escenario, que este es el más real para nosotros, es un escenario en el cual hay recursos limitados y me llega un paciente con COVID que tiene características clínicas de moderadas a severas. Ahora, tengo pruebas rápidas, creo que ni siquiera tenemos, entonces yo me diría rápidamente no, mi imagen está indicada, sí, o tengo mi prueba PCR, sí es positiva. Entonces, en este caso, mi imagen está indicada, pero como ya sé que tiene pues COVID por mi prueba de PCR positiva, entonces aquí lo que recomiendan es una radiografía para no saturar mi tomógrafo, porque estamos hablando de un lugar que tiene recursos limitados y necesito probablemente quizá para otro paciente que venga con otro estatus, mi tomógrafo disponible. Aquí de nuevo hay que monitorizar al paciente. Si empeora, entonces de nuevo la imagen está indicada, o si está estable mi paciente, pues continúo la monitorización. De nuevo es importante repetir que cuando mis pruebas no están disponibles, pero ustedes tienen la sospecha diagnóstica de que sea COVID y el paciente viene con disnea o una hipoxemia significativa, la imagen va a estar indicada y de nuevo sirve para diagnosticar cosas alternativas o incluso para diagnosticar patrones pues compatibles con COVID con el simple hecho de tener la imagen. Ahora, eso es como de acuerdo al consenso de lo que tenemos de pacientes adultos. También tenemos consensos de pacientes pediátricos. El Colegio Americano de Radiología, por ejemplo, dijo que no se aconseja una imagen en pacientes mayores o iguales a 3 meses de edad, inmunocompetentes y que no requieran hospitalización. Sin embargo, si el paciente no responde a este manejo ambulatorio y requiere una hospitalización, sí aconseja iniciar con una radiografía.
y la TAC la preservan para pacientes con indicaciones clínicas específicas y hacen esta como decir radiografía versus tomografía por el hecho de que son pacientes pediátricos y se cuida mucho más lo que sería la radiación. Ahora, este es otro consenso y también hicieron escenarios similares a los que les presenté de pacientes adultos. Aquí es un paciente que llega con características clínicas leves, sin factores de riesgo para progresión de la patología. Por supuesto que los factores de riesgo en pacientes pediátricos cambian, como lo son pacientes que tengan cardiopatías congénitas, que tengan alguna alteración pulmonar relacionada a la prematurez y pues entre otros que ustedes los conocerán mejor. Y en este caso, si no tiene factores de riesgo y tiene características clínicas leves, no se indica la imagen. La imagen sí se indica cuando el paciente tiene factores de riesgo o comorbilidades, pero tiene características clínicas leves y en este caso aconsejan la radiografía. Tengo mi escenario 2, que es un paciente con características clínicas moderadas a severas. Aquí no me importa el resultado de la PCR, estamos hablando de pacientes pediátricos. La imagen está indicada con incluso o sin factores de riesgo porque ya es un paciente que llega con características clínicas moderadas a severas. Y aquí, de acuerdo a cada centro hospitalario, recomiendan realizar radiografía o tomografía. Ambas están indicadas en este escenario. Ahora, tenemos un paciente que llega con características clínicas moderadas a severas de COVID-19 con recursos limitados, que de nuevo, regreso, es prácticamente todo nuestro país. En este caso, de nuevo, no me importa el resultado de la PCR. Si yo presumo como clínico o pediatra que mi paciente es positivo o tengo sospecha de COVID, recomiendo como primera opción la tomografía de baja radiación para evitar retrasos diagnósticos. Esto de baja radiación es muy importante, por ejemplo, en nutrición, incluso a pacientes adultos, porque hay muchos jóvenes dentro de la población afectada. Estamos haciendo protocolos de baja radiación con los cuales estamos ahorrando un 50 a 60% de la radiación que hubiera recibido ese paciente. Ahora, estos escenarios pues van a generar muchas preguntas. Aquí puse 3. ¿Están recomendadas las radiografías diarias, por ejemplo, en pacientes que tenemos intubados con COVID? La respuesta es no. Lo que se ha visto es que no impactan al pronóstico. Y la tomografía, la siguiente pregunta, la TAC está indicada en un paciente con discapacidad funcional o hipoxemia posterior a la infección. Esto es muy importante, pues se ha visto que los pacientes posterior al proceso infeccioso o al estadio agudo de COVID quedan con disnea o alguna otra sintomatología. Y sí se recomienda la tomografía como seguimiento, pues de esa manera podemos ver qué es lo que está pasando, si es una complicación post-COVID, que tenga alguna telectasia o que tenga alguna zona de fibrosis posterior a la infección, o también puede ser alguna otra complicación que ni siquiera esté asociada a COVID. Ahora, tenemos otra pregunta que también mencionaron aquí, que la prueba de COVID está indicada en un paciente que de manera incidental tuvo hallazgos positivos para COVID-19 en la TAC. Esto lo ponemos porque es usual, ha sido usual para nosotros como radiólogos que los pacientes lleguen con otra indicación, por ejemplo, con un dolor abdominal epigástrico, que le quieran descartar pancreatitis o alguna otra situación clínica. Y en lo valorado de bases pulmonares llegamos a ver algún patrón que es compatible con COVID y definitivamente en estos pacientes sí se aconseja realizar la prueba para evitar pues, la transmisión comunitaria o incluso a las personas cercanas. Ahora, estamos hablando mucho de complicaciones. En los escenarios se mencionó darle pues monitorización a estos pacientes por COVID y en caso de que empeoraran, estaba indicada de nuevo realizar la TAC o realizar la radiografía, pues hay complicaciones descritas en pacientes con neumonía por COVID y estas son las principales, que sería un síndrome de distrés respiratorio, una sobreinfección bacteriana,
miocarditis, afección al sistema nervioso central o embolismo pulmonar. Entonces, ahora les voy a mostrar unos casos que hemos tenido. Este es un paciente, estos son de los primeros casos que llegaron en marzo. Este es un paciente femenino de 42 años que tuvo un viaje reciente a Estados Unidos, fiebre en una ocasión, sin síntomas respiratorios. En este caso se hicieron porque ya teníamos pues, los primeros pacientes que se habían detectado con la prueba de PCR positiva. Entonces, los familiares que habían estado en contacto con ese paciente llegaron también a nutrición a hacerse imagen. Entonces, tenemos una lesión que se ve en la base pulmonar derecha, muy pequeña, con un centro un poco consolidado, y estos son datos que se describen como tempranos en hallazgos tomográficos tempranos en pacientes con COVID. Este es otro caso, igual paciente femenino de 33 años de edad, con un viaje reciente a Estados Unidos y con fiebre no cuantificada. De nuevo tenemos esos múltiples zonas de parchados, como de vidrio despulido, en todo el parénquima pulmonar bilateral. Estos también se describen como datos tempranos de pacientes con COVID. Este es un paciente masculino de 34 años, de nuevo con este antecedente de la probabilidad de preprueba de haber viajado al extranjero y acude con síntomas respiratorios leves. Se realiza primero la radiografía y es lo que les platicaba. O sea, la sensibilidad de una radiografía casi es nula cuando el paciente tiene síntomas respiratorios leves, y aquí vemos que no hay hallazgos anormales, es una radiografía completamente normal. Sin embargo, los síntomas progresan y el paciente regresa 2 días después con una saturación de 80% y dificultad respiratoria. Ahora vemos la tomografía que tiene este patrón de zonas de vidrio despulido difusas, que son esas zonas como blancas que se ven en todo el parénquima pulmonar, y esto pues nos habla que son hallazgos compatibles con COVID. De hecho, hay reportes en los que ya se hace la correlación de estos hallazgos que les acabo de mostrar, que son manifestaciones clínicas, manifestaciones tomográficas tempranas, y que correlacionan muy bien con esas manifestaciones clínicas leves que ustedes tienen, como una fiebre, tos seca, fatiga, un conteo normal de leucocitos, una cuenta reducida de linfocitos y pues los niveles de proteína C reactiva elevados. Entonces, estos hallazgos que les mostré se pueden ver en pacientes con neumonía por COVID que están en los primeros días posterior al inicio de síntomas. ¿Qué significa esto? Que definitivamente si tenemos el recurso de la tomografía, pues se use, pues le estamos ganando algunos días a saber qué es lo que tiene el paciente en caso de no contar con las pruebas diagnósticas de COVID. Ahora, otra de las cosas que en imagen se han desarrollado estos índices de severidad radiológico mediante la tomografía, en la cual pues hacen simplemente un conteo de ver en todos mis segmentos pulmonares cuántas zonas de consolidación o de vidrio despulido tengo. En la primera imagen les muestro que es un paciente que tiene un índice de severidad de 7, o sea, quiere decir que tiene una afección pulmonar leve, y en la imagen inferior les muestro un paciente que se ve casi todo blanco, su parénquima pulmonar, y pues que tiene una afección pulmonar severa. Y esto, por supuesto, va a impactar en el pronóstico y también impacta en el tratamiento que ustedes decidan para un paciente que ya trae una afección pulmonar severa. Entonces, contabilizando esto, le dan 0 puntos a un segmento pulmonar que tenga pues nada de daño. Le dan 1 punto a un paciente que tenga el segmento pulmonar de 50% o menos, y le dan 2 puntos a un segmento pulmonar que tenga de mayor a 50%. Entonces, al final los cuentan y es como damos el índice de severidad, y se vio que un índice de severidad tomográfico igual o mayor a 19 puntos es el umbral como óptimo para detectar casos severos con una sensibilidad y especificidad altas. Estos son 2 casos del Instituto Nacional de Cardiología que me hizo el favor
de compartir al doctor Sergio Criales, que es el jefe del Departamento de Radiología, para ilustrarnos en la primera imagen, que es un paciente clásico cardiópata con un reemplazo de una válvula pulmonar, con un marcapaso, y que va a tener esas zonas de infiltrados bilaterales. Y en estos pacientes es muy difícil distinguir por una radiografía si estoy hablando de una falla cardíaca, que también incluso se puede ver por COVID, o si estoy hablando de un patrón radiológico de COVID. Entonces, casi siempre el problema de estos pacientes es que van a terminar pues realizándose lo que sería una tomografía. Ahora, esta es la otra imagen. Este es otro paciente. Les pongo como el contraste de esta es otra radiografía en la cual observo, igual es un paciente que llega con disnea, fiebre, ya tiene síntomas respiratorios de moderados a severos y observamos el clásico patrón de consolidación periférica que se describe en pacientes con COVID, también con algunas zonas de opacificación basales bilaterales. A este paciente se le realiza la tomografía y vemos estas zonas de consolidación bilaterales con incluso que afectan los ápices y que afectan las bases pulmonares de manera bilateral. Y este patrón en donde vemos que es como periférico es el que se ha descrito que es típico de COVID y este es un estadio más o menos avanzado de la enfermedad. Este es un paciente de nutrición, 43 años, sin factores de riesgo conocidos, con disnea progresiva y fiebre, y en el cual vemos cómo se presentan estas zonas de consolidación con broncograma aéreo, casi están ocupando pues la totalidad de ambos pulmones, y es un caso con un índice de pues severo tomográfico de COVID. Entonces, es para que vean la diferencia de cómo se ven los pacientes con hallazgos tomográficos tempranos y cómo se ven los pacientes que ya tienen hallazgos tomográficos de patología severa por COVID. Y esto pues ya está descrito, estadios tempranos, como los que les mostré, estadio avanzado, estadio severo, y esta ya sería como el estadio de aclaramiento o disipación de los pacientes que ya prácticamente pasaron la patología. Este es otro paciente de cardio muy interesante como para empezar a ver las complicaciones. Es un paciente que igual llega con tos, fiebre, disnea. Sin embargo, en este caso la disnea era progresiva y refractaria completamente a cualquier tratamiento. Los hallazgos tomográficos, de nuevo, son los clásicos, las zonas de vidrio despulido, bilateral, y este caso tiene un poco más de fibrosis, pues también se reportan como esas zonas de engrosamiento intersticial bilateral, que incluso como que jalan un poco los vasos y los bronquios, y debido a que la disnea era progresiva, se decide hacer una angiotomografía de las arterias pulmonares, en la cual se ilustra que este paciente tuvo, además de la neumonía por COVID, una tromboembolia pulmonar de arterias segmentarias izquierdas. Este es otro paciente que llega a nutrición con arritmia, disnea progresiva, debilidad muscular, de predominio en miembros inferiores izquierdos. Estos son los hallazgos de la tomografía de tórax con estas zonas de nuevo de vidrio despulido, periférica. Sin embargo, aquí este paciente tiene derrame pleural, que no es tan típico verlo en pacientes por COVID, por lo que el patrón se da como indeterminado para COVID, pero bueno, ante la sintomatología y en la época de pandemia, se le da manejo, y también como viene con una debilidad muscular, se decide hacer una angiotomografía de aorta. En estos cortes vemos a nivel del corazón, vemos estas zonas a nivel de la aurícula derecha que son oscuras y son en relación a trombos a nivel de la aurícula derecha, y en la angiotomografía de aorta vemos este gran defecto en relación a un trombo a nivel de la aorta infrarrenal, el cual además está ocasionando infartos renales bilaterales. Y aquí vemos una reconstrucción en 3D en la cual se ve la ausencia completa de la aorta a nivel infrarrenal y estos infartos que también, trombos que también hemos visto asociados a pacientes con COVID. Esa es otra complicación de un paciente masculino, 47 años de edad, sin factores de riesgo conocidos, solo se había quejado de fiebre, escalofríos,
síntomas gastrointestinales e inicia súbitamente con crisis convulsivas. Al llegar al hospital se valora por neurología y el paciente presenta afasia y hemiplegia derecha. ¿Qué presenta? Se va a tomografía y el paciente tiene este gran infarto en el territorio de la arteria cerebral media izquierda y vemos cómo en los mapas de perfusión pues, se apoya el diagnóstico de isquemia cerebral. Este es el pulmón de este paciente en el cual vemos cómo presenta estas múltiples zonas de consolidaciones, de nuevo periféricas, con predominio en los lóbulos inferiores, y esta es una reconstrucción 3D de cómo se ve el daño en el parénquima. Esta es otra complicación también neurológica que tuvimos asociada a paciente con COVID, que es un masculino de 46 años, fiebre, disnea, hipoxemia refractaria. Se decide intubación, incluso se reporta que con intubación el paciente mantiene la hipoxemia refractaria algunas horas. El paciente mejora clínicamente, pasan los días, se decide extubación. Sin embargo, cuando despierta a la exploración neurológica, el paciente está bradipsíquico, contesta monosílabos, excepto su nombre, obedece órdenes sencillas, solo abre y cierra los ojos, por lo cual se sospecha alguna afección neurológica y se decide realizar la resonancia magnética. Bueno, este es el patrón, igual compatible con COVID a nivel del tórax, y la resonancia magnética de este paciente muestra estas zonas de edema a nivel frontoparietal, bilateral, incluso afectan el esplenio del cuerpo calloso, que son estas zonas blancas que vemos, y también lo rectificamos aquí en este corte coronal, y estos puntitos, estos puntitos negros que tenemos aquí son en relación a pequeños puntos de hemorragia o microhemorragia. Se sesiona con neurología y llegamos al consenso de que puede ser una leucoencefalitis hemorrágica aguda, probablemente asociada a COVID, o también se sospecha de un edema cerebral en pacientes que tienen gran altitud, por ejemplo, estos pacientes que han sido sometidos a hipoxemia y que de repente súbitamente reperfunden, que son escaladores de montañas, entre otras situaciones. Ahora, estos son los casos que les compartí. ¿Qué más como de la importancia de la imagen? Los reportes radiológicos los estamos haciendo concisos, estructurados y con una respuesta clara. Por lo cual, en el Departamento de Radiología y Nutrición, lo que se hizo fue todos los pacientes que ustedes como clínicos nos digan sospecho que tienen COVID, se dan 4 resultados que son compatibles con COVID, es decir, que tengan alguna característica tomográfica mencionada previamente, o indeterminado para COVID, que tenga alguna otra preexistencia, patología preexistente, como por ejemplo fibrosis o neumopatías crónicas, que per se, por ejemplo, pueden presentar alguna zona de virus despulido que no necesariamente sea relacionada al COVID, pero que pueda ser relacionada a la patología que ya tiene el paciente. Entonces, a estos pacientes les ponemos indeterminado para COVID-19 y también hay otros cuadros que son típicos, que no son compatibles con COVID, que sean, por ejemplo, otro tipo de neumonías, que tengan un patrón parecido a la tuberculosis, neumocistis o incluso neumonías bacterianas o neumonías por aspiración, que también es habitual encontrar en hospitalización. O definitivamente, si viene un paciente sin hallazgos, que sea un estudio negativo, y esto lo desarrolló el Departamento de Radiología en apoyo con el doctor Alejandro Gabuti, al cual agradezco, y es el que está a cargo de la tomografía de urgencias en esta pandemia. Bueno, como conclusiones, tenemos que la imagen no está indicada en pacientes que tengan características clínicas leves, a menos que exista un factor de riesgo de progresión de la enfermedad. La imagen está indicada en un paciente con COVID y empeoramiento del estatus respiratorio, y la imagen también está indicada en casos en que tengamos un ambiente o centro hospitalario que tenga recursos limitados, para de esa manera ayudarles a que los pacientes se muevan y se haga el triage rápido de estos pacientes.
Entonces, por supuesto que casi todos los pacientes que lleguen con características clínicas moderadas a severas, se tendrá que hacer imagen. Y pues muchas gracias. Estoy abierta a cualquier pregunta que tenga. Gracias. Dudas, preguntas, pueden alzar la mano para liberarles el sonido o bien mediante el chat. Se los agradecemos. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, que tenga alguna duda, por favor? ¿A los cuántos días se repite la radiografía? Hay una pregunta en el chat. Sí, en nutrición estamos haciendo un protocolo de si el paciente se mantiene estable, estamos haciendo cada 4 días una radiografía. Si el paciente empeora, repetimos la tomografía. En nutrición tenemos la fortuna de tener un tomógrafo para el área de urgencias nada más. Prácticamente todos nuestros pacientes con COVID se están haciendo directo tomografía. Y en caso de que se sature o se bloquee esa zona, se pasan a los tomógrafos que están en el área de radiología, que son otros 2. Entonces, pues prácticamente estamos cubriendo con tomografía y a menos que haya una complicación, es que repetimos la tomografía, la cual, como les repito, pues es la que más nos apoya para el diagnóstico. Okay. ¿Alguien más que quiera Aníbal preguntar? dice, okay. ¿Cuál es la presentación radiológica más común que han observado en su hospital? ¿Qué estadio? Sí, pues en estos momentos ya nos están llegando muchos severos, pero pues como se dieron cuenta, tenemos de todos. En marzo, casi todos nuestros casos, cuando se hizo el doctor Alejandro Gabuti, nos hizo el favor de hacer como un corte de los casos que se habían presentado en marzo y todos eran manifestaciones tempranas. Entonces prácticamente se están presentando de acuerdo a la pandemia y pues de acuerdo también si hay pacientes que llegan con nuevo pues estadio de la enfermedad, pues también vamos a tener estadios leves. Pero tenemos de todos, desde leves hasta severos como el que les mostré. Las categorías que mencionó para consignar en el reporte serían comparables con la que categoriza como CORRATS. Sí, son comparables. Hay muchas clasificaciones. CORRAT es una clasificación nueva también y es válida, pero son igual comparables para valorar como pues la patología de COVID. Es válida cualquier clasificación radiológica. Sí. ¿Una otra pregunta, comentario? De los pacientes COVID confirmados, ¿tendrá la información referente a la asociación con trombosis, ya sea pulmonar, cardíaca o cerebral? No, no la tengo completa. De hecho, en nutrición también hemos tenido casos de TEP. En el Instituto de Cardio, el caso que me compartieron también fue de TEP. Hasta el momento, en nutrición solo hemos tenido un caso asociado a lo que sería embolismo cerebral, EBC, y el caso de este paciente que no tenemos, hasta donde me quedé, no teníamos la prueba confirmatoria todavía de COVID, pero que era muy sugestivo, el de la aorta, pero todavía no tenemos datos. Prácticamente son contados los casos que tenemos asociados a trombosis. Lo que sí sé que clínicamente se están, o sea, llegan y les están haciendo lo del dímero D porque está muy elevado y piensan que pues por esto venga la asociación.
pero vaya, son todavía casos que tenemos. En el caso de no contar con tomógrafo, la RX, ¿cada cuántos días se realiza en el seguimiento? Bueno, ya cada 4 Sí, días, ¿no? se realiza cada 4 días. Es lo recomendable, a menos que tú veas que tu paciente empeora o tiene alguna otra sintomatología, es que recomendamos hacerle la tomografía. ¿Ya tienen suficientes recuperados como para saber secuelas pulmonares? No, todavía no estamos haciendo como ese tipo de evaluación. En primer nivel de atención con pacientes con síntomas moderados que en esta fase que se puedan manejar extrahospitalariamente, ¿recomienda previamente una radiografía? Sí, pero pues prácticamente puedes manejar extrahospitalariamente solo a un paciente que tuviera síntomas leves y ahí la radiografía no está tan indicada. Entonces, no sé, está como debatible. Si tiene recursos, pues indicaría la TAC, que sería como el único estudio que le serviría a un paciente basal que estás manejando como de manera ambulatoria. Ese sería como el estudio indicado. Nuevamente la pregunta de la radiografía, ¿con qué frecuencia? 4 días comentabas. Y en el caso de Sí. TAC de tórax, igualmente, ¿cada cuánto recomendaría seguimiento radiológico? Solamente hacemos seguimiento radiológico con tomografía cuando hay alguna complicación, cuando el médico, el clínico que está valorando al paciente sospecha alguna complicación. Y de ¿En qué, nuevo, recordando lo de los protocolos de baja radiación, porque muchos pacientes son adultos jóvenes, hay que cuidarlo mucho. en qué fase radiográficamente se empieza a sospechar que se va a complicar o tener una mala evolución? Sé que también depende de la clínica, pero hay gente que no quiere hospitalizarse. Depende de la clínica, o sea, una imagen, pues yo creo que ustedes lo han visto, puede haber pacientes que llegan con una saturación pues muy baja y pues radiológicamente también están muy mal, o todo lo contrario, pacientes que están aguantando en casa y que tengan una saturación pues mejor y igual radiológicamente. O sea, la correlación no... La clínica definitivamente es la que va a mandar cuando tu paciente requiera o no hospitalización, no la imagen. La imagen es nada más como decir, pues sí, tengo mi paciente con síntomas leves y tiene pues pocos hallazgos y ya, pero no es la que dogma si el paciente empeora o no, o requiera hospitalización. Sí. ¿Una otra pregunta, duda, comentario? Pues felicitaciones, excelente presentación, excelente ponencia, muchas gracias, Gracias. muy buena presentación, excelente ponencia, buenas tardes, te felicito, Tere, por tu ponencia. Okay. ¿Alguna pregunta más, algún comentario más? Ok, parece que nada más felicitaciones. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias, doctora, muy amable por tomarse una hora de su tiempo en domingo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los compañeros que se conectaron y se siguen interesando en estas pláticas. Agradecemos al Grupo Médicos Unidos por la iniciativa, a la Asociación de Pediatras de Minatitlán por facilitarnos la plataforma para llevar a cabo estas sesiones. Muchísimas gracias, Tere. Gracias a Estuvo todos. excelente la Gracias. ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. La ponencia se subirá a la página de APEMI en el transcurso de la semana. Gracias a todos. Excelente domingo. Hasta luego.